La vida. Ahora que se abre la luna llena, ahora que se perfecciona la luna llena, voy a hablar particularmente de mí, pero algo que nos atraviesa individualmente siempre es una moto pasando. Siempre va a haber una moto pasando, en tanto sea yo individuo o yo con alguien, una moto pasando. Decía, lo que yo voy a tocar, que es lo mío, en realidad siempre está repercutiendo con mi alrededor, con el otro, con el que tengo enfrente, con el que me espejo un montón de cosas, con el que estoy vinculándome. Y en ese eje, en ese axis que es Aries Libra, está justamente esto de yo como individuo, yo mi deseo, yo el yo quiero, y Aries es el bebé que no pide permiso para nacer, sale porque es hora de nacer. Ay, a ver, ¿te parece bien que salga ahora? No, pum, acción sin pensar. Obviamente que esa es la energía abstracta y la vibración. Y después está así la psiquis de cada quien tenga mucha energía de Aries. Tendrá sus tendencias y habrá hecho cristalizaciones de la energía de determinada forma, depende del contexto, del entorno, lo que le enseñaron y cómo fue pudiendo llevar eso. Si un niño Aries, muy Aries, con energía ariana, fue un terremoto de chiquito, pero sus padres le decían no tenés que ser así, posiblemente no sea muy ariano si no trabajó en su sí mismo. Igual nada, estoy hablando de un montón de cosas que están por ahí relacionadas. Yo quería hablar de lo que me pasa a mí, que vuelvo muchas veces. Lo que me pasa a mí es lo que me está pasando en relación con otros. Siempre es así. No vivo sola en una montaña sin contacto con nadie. Por muy loba solitaria que sea, que es una etiqueta que yo me he puesto, después me arrepentí. Cuando realmente me sentí una loba solitaria, me empecé a arrepentir y a replantear cómo me denominaba a mí misma. Y me di cuenta. Pero hay algo de verdad que tengo unos patrones de conducta aprendidos y también parte de mi mecanismo lunar, de donde yo me siento segura, es un refugio conmigo, en el encierro. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas igual de por qué, y no solamente porque tengo la luna en casa 12, sino también por cómo yo integré eso, o cómo me fui formando, o cómo fui aprendiendo por lo que el entorno me devolvía, que hay ciertas cosas que uno no tiene que compartir con los demás, que se lo tiene que guardar para no ser un problema. Muy feo. A lo que voy, que no voy a nada puntualmente. Sí, esto de hablar desde mi lugar y hace eco para mí en todo lo que en esto que yo estoy compartiendo de mí. Creo que a alguien le puede llegar a pasar esa moto, algo similar, algo que le toque, algo que le resuene, y si no, nada. A mí hay un montón de historias que no me resuenan en el momento actual. Por ahí me pasó antes, o por ahí me va a pasar, y bueno, abro una cantidad de cosas. Vengo de unos años de hacer una revisión bastante exhaustiva y dolorosa de mis patrones. Y está esto que ahora está la invitación a darle un cierre, a ponerle un título, un colorcito bonito y archivar. Porque es luna llena y la luna llena cierra ciclos, ¿no? Es la idea. Puede pasar que no, puede ser que no tome la invitación de la energía disponible porque nada está dado. Pasa por la avenida. Estoy en una calle, en una avenida, claro. Bueno. Yo vengo de este periodo en darme cuenta del exceso de complacencia, el exceso del otro que había en mí. En el momento que me empecé a dar cuenta, se me cayó el mundo abajo. No supe cómo comunicar lo que me pasaba, no supe entender en esta comunicación, ¿qué me pasa? No sé, estoy de la mierda, ¿y cómo cambio? ¿Qué hago? No supe. Me deprimí
también hubo un hecho externo que hizo que me deprimiera mucho, pero fue nada más la última gota que rebalsó todo el sacudón que yo venía haciendo. Y ahí es cuando también entro en contacto con la afirmación, la experiencia muy verdadera, que fue a partir de ahí que me di cuenta que yo cuando viajo, no de vacaciones, aunque a veces puede ser, depende del contacto que tenga con la naturaleza y con el presente y con mis adentros, pero cuando hago viajes largos se me mueve todo. Tengo como algo que no es deliberado, pero se prende algo del ermitaño, de hacer así y como que toda la luz va para adentro, no porque yo esté cargada de luz, sino porque empiezo a iluminar todas mis sombras. Y en esa búsqueda, sin buscarla, me di cuenta de todas estas cosas. La moto. Una moto más suave. Te odio. Bueno, eso. No me puedo concentrar. Mucha dispersión. Me di cuenta de este exceso de complacencia. Dije, ¿cuándo le dije a alguien que no me gustaba lo que me había dicho? Porque hubo millones de veces que la gente me dijo algo que no me gustó. Y no hubo ni una vez en que yo le pude decir a alguien, no me gustó. Miento, México fue mi prueba. Tenía un encargado que gritaba, pero gritaba porque era francés y así hablan los franceses. Era su explicación y yo también lo veía así, su temperamento. Y creo que fue la primera persona que le pude decir, llorando una vez me parece, que no me gustaba cómo me trataba. Empecé a romper, o sea, México, si bien fue un espacio-tiempo muy doloroso, también fue muy maestro. Y la pifié y hoy todavía siento que sigo cosechando consecuencias de formas en las que me comporté conmigo misma, sobre todo, y con los demás también, porque vuelvo, ese eje, yo y el otro, es continuo, no puedo dejar, no cesa. Qué culta. Y venir acá, eso también me di cuenta, después de los viajes que remueven, los viajes largos, volver en donde está la máscara de siempre, en donde todos me conocen con esa máscara, volver y decir, uy, pará, claro, yo en este viaje, en este otro espacio geográfico que parece que no importa tanto, pero sí, vuelvo y ay, acá yo era de una manera y me di cuenta que no, pero ¿cómo muestro esto? Y aparte estaba rota, bueno, no es un chiste la depresión que uno puede llegar a tener y encima la depresión de una autoexigente y perfeccionista que tiene su vocecita de no vas a deprimirte porque si no sos un fracaso. Pero mi cuerpo se sentía deprimido y mi ánimo estaba por el piso. Así que fue, digo, más encontronazo con toda ese remolque y esa caca. Yo dije, es que México, ahí mismo yo escribía y veo mis cuadernos hoy en día y digo, estoy hundida en la mierda. Y o sea, como que empecé procesos de revisar la mierda y saqué mucha mierda afuera y me está tragando. Muchas veces después veo varios cuadernos que tenía y hablo un poco de lo mismo, de cómo me llené de oscuridad de alguna manera. No para ponerle bueno o malo, sino algo que por ahí no fue fuerte y lo tuve que empezar a integrar. Y en eso creo que siento que hice un cambio, no sé si se entendió, 180. Intenté dejar la complacencia y no me salió, porque no fue genuino, porque no le pude poner comunicación, que está en el top 1, está en la punta de la pirámide de lo más importante tener con otra persona. Lo aprendí por equivocarme y no tener la comunicación, porque seguía sosteniendo creencias de no voy a confrontarme, yo le tengo miedo al conflicto, voy a intentar hacer todo lo posible para que no pase nada malo, para que no haya violencia, para que un montón de cosas que vienen de mi historia y las cargaba, iba a decir cargo y no quería hacerlo en presente, puede ser que las siga cargando,
como parte de mi historia y que duele y que no quiero decirle algo feo a alguien porque seguro me va a gritar y eso a mí me hace temblar y ya vivencié como incluso mi cuerpo tiene una memoria en la que tiembla cuando cree que alguien le va a gritar. O hoy en día tengo un jefe que grita, literalmente siento en el momento que estoy a punto de tener un colapso y me digo, porque me fui dando cuenta, que es simplemente una respuesta aprendida del cuerpo. Es cuestión de decir, cuerpito, esto no nos está dando el miedo que creemos que nos da. Es una persona enojada, no es tuyo. Y listo. Lo digo ahora sí pan comido, pero en realidad cuando me grita personificando la situación hacia mí, se vuelve todo un poco tenso. Vamos a hacer más o menos en ese cambio que yo digo que hice, que tampoco lo pensé como, bueno, siempre me comporté de esta manera, ahora voy a hacer lo opuesto. No lo pensé, fue algo que me fue llevando a empezar a poner límites, a decir, che, ¿por qué estoy aguantando esto? Y hay un montón de cosas en el medio que no voy a hablar ahora porque hay parte del proceso que todavía ni siquiera terminó, porque es muy largo, porque el tema de no haber comunicado a tiempo un montón de cosas me sigue persiguiendo como la culpa y eso no lo tengo sanado ni nada. Pero lo que quiero apuntar ahora, solo hablar de un temita que es me empecé a concentrar mucho en mis heridas, a concentrar mucho en lo que me dolía y en, esta persona me está haciendo mucho mal, como se está manejando conmigo. No pude ponerle palabras ni conmigo ni con el otro, pero ahí está como en esa individualidad me encerré. Y hoy puedo entender que no lo digo con tono de juicio, aunque me sale, pero intento como bajarlo. Fue bastante egoísta de mi parte, porque es como seguir repitiendo el discurso de las heridas o el lugar de víctima, porque es lo conocido, y salir de todas esas creencias. En realidad yo estaba en un momento en el que sentía que todo a mi alrededor me trataba de una manera y yo necesitaba contención y sostén. Y en vez de eso sentía que me exigían que yo tenía que estar bien. Yo decía, no quiero ir a encuentros sociales porque me da ataque. No me daba ataque de pánico, usé la palabra ataque de pánico porque pensé que era algo así. Después con mi psicóloga entendí que era otro tipo de... Bueno, no importa. Para mí en ese momento en que lo dije, no sé por qué me estoy excusando tampoco, es porque ya me estoy imaginando el conflicto de la otra persona, que en realidad ya no está en mi vida. Yo ahí no supe cómo reaccionar, no supe cómo pedir ayuda, me encerré, quedé en esa loba solitaria que pretendía y tenía la expectativa que los demás la entendieran. Eso me lastimó más por la expectativa de que los otros se dieran cuenta. Y el punto de lo que traigo con esto es que ahí me he perdido un montón. Y no me gusta estar afirmando que todavía sigo con el diálogo del error y dándome con un caño. Pero lamentablemente sigue un poco así porque no terminé de integrar el autoperdón, la compasión y el poder decir que hice lo mejor que pude. Dicho sea de paso, igual me crucé a la persona con la que no me pude comunicar responsablemente y me ignoró como si yo fuese un pajarito que pasó volando. Ni siquiera fue por ello me emociono con los pajaritos. Entonces, obviamente que ese tema no está sanado, está revoloteándome. Pero digo, ¿a dónde estoy apuntando la energía, el foco? Y estoy como pidiendo a mis guías, a Dios, como la dirección de ese perdón, de entender que toda esa experiencia me está haciendo ver que hay una parte de egoísmo en el victimismo, en el decir, uy, esto me dolió, entonces me alejo y alejo a la gente. No es con tono de nuevo de juicio, porque ahora me salgo de mí y esto debe pasar a muchas personas que ven su dolor y viven su dolor
carne viva y es como no están siendo egoístas por pretender que los demás le presten atención o demás. No es puramente egoísmo. Por eso digo, no es con juicio, es como yo tuve ese darme cuenta de que muy inconscientemente, no me daba cuenta, pero por eso muy inconscientemente seguía repitiendo y reafirmando creencias sobre mí, de que no sirvo, de que soy invisible, de que mejor no hablar, que no sé defenderme, que la otra persona es agresiva, entonces yo me voy a poner mal y no voy a... No, bueno, toda una bola enorme, la verdad que encima agregar que tengo el sol en Virgo, algo que me explicó mi psicólogo igual que no tiene que ver con sol en Virgo, pero yo con mis estudios de astrología lo uní. Vivía en un entorno, crecí en un entorno muy caótico en el que tenía que estar todo el tiempo pensando en de qué manera como sobrevivir a amenazas del entorno. Amenazas, entonces y me dijo, eso creó en vos como un estado de hipervigilancia, todo el tiempo estar pensando qué puede llegar a pasar, entonces cómo evitar, cómo esquivar, y eso me quedó. Y yo lo agarro con el sol en Virgo, que el sol en Virgo analiza todo y piensa todo, el regente es Mercurio que está ahí, yo tengo Mercurio en Libra, que es el otro, es la unión con el otro, es el yo, tú, mi, reunámonos en la balanza, en el equilibrio, tengo que dar, pero no mucho, tengo que recibir, pero no tanto, toda esa danza. Pero hablo de la complacencia, que fue el primer disparador de al menos este proceso, porque ese Mercurio en Libra lo que hacía era intentar poner todo de mí, olvidarme, borrarme así a mí, no importa lo que me pasa a mí, no importa nada, y sobreentender al otro. Y me desgastó un montón y un poco está saliendo esto último ahora, sin pensarlo, pero ese desgaste fue el que me hizo alejarme un montón de las personas que tenía en mi vida. Y hoy quizás no lo veo tan claro, hoy, hay días antes que lo tuve más claro, realmente no están más en mi vida estas personas por algo, y no es que yo me equivoqué, o sea, yo me equivoqué, pero tengo la tendencia de la culpabilidad de darme con un caño. Entonces lo que intento descifrar es que esto que pasó es por el bien de las dos partes. Igual yo sé que estos mensajes son como, ay, me equivoqué, pero todo pasa por algo. No quiero ser así porque me da bronca también, pero un poco lo creo en realidad. Igual este tema no lo voy a tocar porque yo también sigo enojada y es algo difícil de admitir. Sigo enojada porque a mí cuando me afectaron cosas no las pude decir. Y el no haberlas podido decir significa que la otra persona tampoco se enteró. Pero las otras personas que no tenían estos problemas de comunicación no tuvieron ningún problema en decir cosas sobre mí. Igual ahí bajo y digo, no puedo tener control, algo que escuché en un podcast hoy, no puedo tener control en lo que la gente piensa o qué imagen se quedó de mí. Y acá, en esta, no tuve una buena imagen. Pero a todo esto, el redondeo, aprendí mis patrones muy, muy, muy tóxicos y oscuros, tanto conmigo como con el otro, y que cuando yo intento, en ese intento de sanación, de asimilar mi experiencia y atravesar ese dolor y ponerle un bálsamo, me alejé, me aislé, y en realidad lo que hoy aprendo y lo que voy a llevar a futuro, a posibles experiencias en donde la esté pasando mal, es poder compartirme con el otro y poder estar para el otro también cuando veo, intuya o venga a pedir ayuda. Creo que no dije mucho de lo que quería decir, pero esto es lo que salió.